Acompáñeme en esta noche, vaya abriendo ahí su Biblia, si me hace el favor, abra su Biblia en el Salmo 46, si me hace el favor. Y antes de comenzar a leer, déjeme decirle algo. Nuestra vida, y yo digo nuestra vida y hablo en el sentido general, ¿verdad?, de todos, porque yo creo que así está la vida de todos, ¿verdad? Nuestra vida es una constante lucha, luchas externas de un mundo convulsionado, la verdad, cada día más convulsionado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que de verdad nos encontramos cada día, y es una constante lucha cada día. Si no es un problema, es otra situación, y vamos, ¿verdad?, de una cuestión a otra, y vemos, por ejemplo, por el lado de las enfermedades, vemos mucha enfermedad. Oramos constantemente, usted lo ha escuchado, que siempre estamos orando por las enfermedades, ¿verdad? Estamos orando por situaciones, ¿verdad?, familiares, por problemas en los matrimonios, también eso, vivimos en un mundo convulsionado, ¿verdad?, que ahora aún, le estoy hablando cristianos, ¿verdad?, matrimonios cristianos que están aquí sentados reunión tras reunión, ¿verdad? Y que pues no, a la hora de la práctica, pues no, ¿verdad? Vemos pecado, vemos muchísimas cosas. Es un mundo convulsionado cada día, ¿verdad? Enfermedades, necesidades materiales, problemas familiares, de todo vemos en este mundo cada día como está pasando, ¿verdad? Y el tiempo, pues cada vez lo vemos que pasa más rápido y cada vez nos exige más, ¿verdad?, acerca de vivir una vida como cristianos, la verdad. Yo veo que cada vez, de acuerdo a lo que vemos, ¿verdad?, a lo que podemos observar, que la venida del Señor está cerca. ¿Usted lo cree así? Oiga, créame, de verdad, o sea, por todo lo que estamos viendo, ¿no? La Biblia nos habla de terremotos, rumores de guerra, pestes. Bueno, pues es lo que estamos viendo cada día. Y yo no tengo ninguna duda, ¿verdad?, de que la venida del Señor está cercana, y por lo cual eso nos debería de comprometer a todos, ¿verdad?, a llevar una vida mucho más consagrada y mucho más dedicada para las cosas del Señor. Sin abandonar el trabajo, sin abandonar lo que tenemos que hacer, pero podemos vivir en una vida de verdad consagrada para Dios, en obediencia, a través del escuchar, de leer y de vivir su palabra cada día en obediencia. Y es por ello de verdad que es crucial que en esta lucha podamos aprender a conocer y aferrarnos a Dios, a vivir en su poder y soberanía, y así poder reposar en Él. Y este Salmo 46, si ya tiene su Biblia ahí, este Salmo 46, ¿verdad?, Dios nos muestra y enseña quién es Él y cómo Él se manifiesta en su soberanía y poder para darnos la victoria cada vez más, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañe ahí, vamos a leer el verso 1, ¿verdad?, si me hace el favor, y dice el verso 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mire, este es un salmo muy conocido, es un salmo que en los tiempos antiguos era un salmo que se cantaba mucho precisamente en los tiempos difíciles.
En los tiempos difíciles en las iglesias, ¿verdad? Allá en los tiempos de la Reforma, este era el salmo, este salmo era muy nombrado, era cantado, ¿verdad? Y lo cantaba mucho precisamente en los momentos difíciles. Y no sabemos el contexto en el cual fue escrito el Salmo 46. Al parecer era un tiempo de gran inestabilidad política y social. Y quizá era un tiempo de guerra, ¿verdad? Y la misma ciudad de Jerusalén se hallaba amenazada por un ataque militar. Y en la vida como cristiano, enfrentamos muchos momentos así, ¿verdad? Dificultades en el trabajo, dificultades en la familia, dificultades personales, ¿verdad? Con alguien más, dificultades físicas por la salud, pero aquí la pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Y sabe, estos 3 versículos que hemos leído nos muestran la fe del salmista, ahí en el verso del 1 al 3. Y según el apóstol Juan, ¿verdad? Es la fe que nos da la victoria. Vaya conmigo, pongo una marca porque vamos a estar regresando ahí al Salmo. Póngale una marca y vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 5. Quiero que me acompañe y lea conmigo el 1 Juan 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero, ¿de qué clase de fe hablamos? Bueno, déjeme decirle algo. Para los que son ingenieros, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando, pero usted y yo no somos ingenieros, pero entendemos también esto que le voy a decir. Hay 2 tipos de matemáticas. Una es, cuando uno estudia las matemáticas, las matemáticas se dividen en 2 ramas. Una de ellas es la matemática pura. La matemática pura es en la cual uno aprende los principios fundamentales de la matemática. ¿Cómo es esto? 1 más 1, 2. Es lo primero que los niños comienzan a aprender, ¿se acuerdan? Ahí en la escuela, que les ponen ahí 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6. Y así se va llevando, ¿verdad? Las matemáticas, esa es la matemática pura. Pero también hay otra rama de la matemática que se llama la matemática aplicada, en la cual uno aplica estos principios a diversos problemas prácticos. Ya cuando usted va al mercado y dice, me da 3 kilos de limón. ¿Y a cómo está el kilo? Pues a 20 pesos. Ah, caray, entonces a ver, 3 kilos de limón y a 20 pesos. Bueno, pues entonces son 60 pesos. Usted ya está aplicando la matemática, ya no es 1 más 1, que era lo básico, lo que aprendió, 2 más 2, no. A ver, 1 más 1, a ver, ¿cuántos kilos son 3? 1 más 1, no, ya no es esa matemática. Ahora ya está usted en la práctica. Son 3 kilos, a 20 pesos, pues 60. No, pues 4 de jitomate. ¿Y a cómo está el kilo? No, pues a 25, 100 pesos. Y así comienza. Y eso es la práctica, es la matemática práctica. Bueno, le estoy poniendo este ejemplo porque es igual con la fe. Con la fe es igual. Una cosa es la fe pura. La fe pura nos hablan, es esa fe que tenemos un conocimiento de Dios, conocemos su obra, conocemos lo que Él ha hecho, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. O sea, vamos conociendo como una especie de teoría. Esa es la fe pura, ¿verdad? Tenemos el conocimiento de Dios, ¿sí? Y todo mundo, al menos aquí en México, y me refiero a México como país, todo mundo, la mayoría tiene un conocimiento de Dios, tiene una fe pura. ¿Conoces a Dios? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Tú sabes lo que Dios hizo? Sí, ¿cómo no? Pues Él formó la tierra y bueno, el ser humano y dividió las aguas. O sea, conocemos todo lo de Dios. Eso es lo primordial que todo el mundo aprendemos, ¿verdad? Pero otra cosa es la fe aplicada. La fe aplicada es la habilidad de aplicar nuestro conocimiento de Dios a la vida diaria.
y específicamente a los problemas que se presentan en la vida del cristiano. Cada día tenemos problemas y ahí es donde tenemos que echar mano de la fe práctica, de la fe, de la fe aplicada. O sea, ya usted se encuentra en un problema, ¿verdad? Hoy como problema, tiene un problema en el matrimonio y bueno, ya no le sirve, ¿verdad? No, pues a Dios, no, pues Dios formó la tierra, sí, pues Dios es esto, no. Ahora ya tiene que echar mano de una fe aplicada, ¿verdad? ¿Cómo es esta fe? Cuando usted estudia la palabra, comienza a profundizar más y sabe lo que Dios le está ordenando que debe de hacer y tiene que obedecer a la palabra de Dios. Es cuando comenzamos a tener una fe práctica, una fe aplicada. Y esa es la fe que necesitamos como cristianos cada día. No la fe pura, esa ya la aprendimos, ya sabemos quién es Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios puede hacer, lo que Dios no. Pero la fe práctica es cuando usted y yo estamos en medio de las situaciones difíciles y vamos a Él y ponemos nuestra fe en Él. Como hace un momento, lo que hicimos fue una fe práctica de orar por las necesidades. Yo creo que Dios nos está escuchando y que vamos a ver muchos milagros. Hemos estado orando por el pastor José Antonio, el pastor de San Francisco, de Casa de Oración San Francisco. Está intubado todavía, ya tiene casi un mes por ahí, ¿verdad? Hablaba hace 2 días con su esposa y ella me decía, yo tengo la fe que Dios lo va a levantar, yo tengo la fe que Dios va a estar, yo me voy a su palabra y su palabra me habla de que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a traer. Y entonces me decía, ¿crees que estoy mal? Y yo le decía, no, ¿cómo crees? Pues ese es nuestro papel, creer que Dios puede hacer el milagro. Su palabra dice que en Lucas 1:37 que nada hay imposible para Él, y yo creo también que Dios lo puede levantar de ahí, que Dios puede llegar en el momento perfecto y lo puede levantar de ahí, de donde está en la cama, y quitar toda la tubería que tiene puesta y darle sanidad. Yo lo creo, pero también creo, y al igual que su esposa, ¿verdad? Platicamos esto. También creo que si Dios le llama a su presencia, pues también es parte de la voluntad de Dios y es parte de la soberanía de Dios, es parte de tener un contentamiento en lo que Dios permite, y eso es la fe que debemos de tener cada día. O sea, tener una fe, ¿verdad? Tengo fe para que Dios lo levante y lo saque de la enfermedad, pero también tengo una fe práctica y aplicada, que si Dios le llama, está perfecto, va a estar en el mejor lugar. Y ese es el contentamiento, y es algo que muchos cristianos no tienen en la vida como cristianos, un contentamiento. Siempre están buscando problemas, no le creen a Dios y leen la Biblia y están aquí reunión tras reunión con sus manos levantadas y orando y haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero a la hora de comenzar la fe práctica, la fe aplicada, no lo hacen. Cuando el Señor te dice, perdona, y tú sacas un montón de argumentos, ay no, ¿y por qué lo voy a perdonar si no lo conoces cómo es? Y esto, tú solamente perdona. Yo te estoy hablando a ti, perdona. No, Señor, pero es que tú no lo conoces. A veces nos ponemos con el Señor a decirle eso, ¿verdad? Es que tú no lo conoces. El Señor te dice a ti, perdona, ámalo. Y ahí nos vamos a la fe pura, a la que aprendimos al principio. Y es lo que sucede en la vida de los cristianos. Es lo que sucede. O sea, la fe pura, esta consiste en conocer a Dios. El salmista resalta varias cosas que él sabe acerca de Dios, ¿verdad? Ahí, regrese al Salmo 46, por favor, acompáñeme. El salmista reconoce, ¿verdad? Exalta varias cosas que él conoce acerca de Dios. Dios es fuerte. El nombre que el salmista usa de Dios es Elohim, es la forma plural de Él, el nombre genérico en hebreo para Dios. Él significa fuerte. La forma en plural implica la grandeza de la fuerza de Dios.
frente a los tremendos problemas y peligros que enfrentaba. El salmista recuerda el gran poder de Dios. Dice que Dios es un refugio, ahí en los primeros versículos que leímos, dice que Dios es un refugio. La palabra amparo significa escondite, a veces una cueva de piedra donde podemos escondernos contra la tempestad. El Salmo 62, 7, ¿verdad? Dice lo siguiente, dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Donde la palabra esperanza debe ser traducida refugio, dado que es el mismo término en hebreo que tenemos ahí en el Salmo 46, verso 1, es la misma palabra esperanza. O sea, Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro socorro, nuestro auxilio. La palabra pronto podría tener uno de dos sentidos, cercano o inmediato. Dios está cerca de nosotros para socorrernos y cuando ve un peligro viene pronto para ayudarnos. La palabra peligro, a veces las dificultades que enfrentamos nos paralizan y no logramos aplicar nuestra fe. Sin embargo, es importante que hagamos eso. Yo le estoy hablando de la fe pura. El salmista sabía, ¿verdad? Él conocía que Dios era un Dios fuerte, que Dios era un refugio, que Dios era nuestra fuerza, que Dios era nuestro socorro. Él conocía todo eso. Pero ahora lo lleva, ahí en el verso 2 lo lleva a la fe aplicada. Y para aplicar nuestra fe tenemos que meditar y reflexionar sobre quién es Dios. Mire, le voy a repetir, para aplicar nuestra fe tenemos que meditar y reflexionar sobre quién es Dios. Cuando lo hacemos, los resultados van a ser tremendos, créanmelo. El salmista afirma con tremenda convicción, no temeremos. Eso dice en el verso 2. Dice, por tanto, no temeremos. En el verso 1, él habla de lo que él conocía de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación, pero sin embargo en el verso 2, él aplica la fe y dice, por tanto, por todo lo que yo sé de Dios, por todo lo que conozco de Dios, no voy a temer. Hace 8 días el pastor Chava Pardo nos habló, el temor inhibe la fe, ¿se acuerdan? Hace 8 días el pastor Chava nos compartía de eso, y cómo el temor inhibe la fe, o sea, acaba con la fe el temor, si no estamos bien con los pies en la palabra, ¿verdad? Y creyendo. Entonces vemos cómo el salmista ahora, él con convicción dice, no temeremos. A pesar de todas las circunstancias adversas, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al mar, aunque bramen sus aguas y tiemblen los montes, no temeremos. ¿Qué es esto? Una fe aplicada. Y es algo que en muchos de los cristianos es así. El cristiano tiene la fe pura, el conocimiento de Dios y todo ese tipo de cuestiones, pero no lo llevan a la fe aplicada. Vaya conmigo a Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos 4, verso 35, vamos a leer desde el 35, acompáñenme por favor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquí está hablando de Jesús. Jesús fue el que les dijo, ¿verdad?, a los discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se inundaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿cómo no tenéis fe? O sea, si vamos unos pasajes antes, ¿verdad? Vemos cómo el Señor había hecho milagros, ¿verdad? Con los discípulos ahí andando con Él, ellos habían visto muchas cosas, ¿verdad? De lo que Jesús había hecho. Pero sin embargo, cuando ellos se suben a la barca, ellos nada más llevaban su fe pura. Conocían a Jesús y sabían lo que Jesús había hecho. Pero a la hora que se presenta la tempestad, a la hora que se presenta, ¿verdad? Que la barca se comienza a inundar y eso, les entra el temor. Les entró un temor, se les olvidó aplicar la fe. Y ese es el problema en la vida de muchos cristianos. La teoría, pues la teoría, ahí está, bien padre la teoría. Pero a la hora de que las circunstancias nos exigen la fe aplicada, se nos olvida. Se nos olvida y no resolvemos los problemas porque nos quedamos en la fe pura. Yo le pregunto en esta noche, ¿cómo anda su fe? ¿En cuál fe está? ¿En la fe pura o en la fe aplicada? ¿Cómo anda? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo andamos en la fe? Y usted me puede decir: no, yo bien, yo creo, yo esto, sí. Pero ¿qué tanto la aplicas? Y le voy a decir algo: la mejor aplicación de la fe en nuestra vida como cristianos es qué tanto obedecemos la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando, los que venimos de la religión tradicional, cuando íbamos a la doctrina, íbamos a la doctrina y luego nos enseñaban muchas cosas y pues como niños, pues los niños, ¿verdad?, cuestionaban muchas cosas y luego empezaban ahí las preguntas: ¿y quién hizo a Dios? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y quiénes son los hermanos? Y los maestros de la doctrina, ¿verdad?, nos decían algo muy importante. Decía: no, mira, hay muchas cosas que se llaman dogma de fe. Entonces tú tienes que creer y tienes que obedecer a Dios. Hay muchas cosas que solamente le pertenecen a Dios, eso es un dogma de fe, pero tienes que obedecer a Dios, porque Dios lo que quiere de ti es obediencia. Y yo me acuerdo que de niño nos enseñaban ese tipo de cosas. Y en la palabra es igual. En la palabra es igual. Hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. Las que Dios nos quiso revelar ya están reveladas en la palabra. Entonces, y a veces le andamos buscando cosas extras. Siempre andamos buscando argumentos para no obedecer lo que Dios nos puso de una manera clara en la palabra. Nos lo puso tan claro que lo entendemos. Lo entendemos, pero totalmente. Y buscamos argumentos, siempre le damos argumentos para no hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Y sabe, ahí no estamos hablando de una fe aplicada, porque no obedecemos a Dios. Si realmente de veras le tuviéramos una fe aplicada, diríamos, como dicen por ahí, le tengo fe ciega. ¿Se acuerda? ¿Ha escuchado esa palabra? No, yo le tengo una fe ciega.
Cuando hablan de un doctor o de alguna cuestión así, ¿verdad? Que dice, oye, ese doctor, ¿qué tal? No, buenísimo, mano, buenísimo. Siempre que voy, bien acertado, siempre me receta bien, siempre, la verdad, he ido con molestias y es más, te voy a decir algo, le tengo una fe ciega. ¿Y sabe esa fe ciega? Cuando la persona dice eso es porque el doctor le dice, tómate esta medicina y se la toma. Oye, ¿qué trae? No, es que trae un dolorcito así, así. Ah, no, mira, tómate este jarabe. Y sin pensarlo, ¿verdad? O le habla por teléfono, ¿verdad? Algunos que tienen amistad con el doctor le habla, oye, doctor, fíjate que he tenido un dolorcito así, así, así. Y el doctor, oye, ¿y esto? Sí, y esto sí. Ah, mira, ve y compra a la farmacia tales pastillas. Y tú, como lo conoces y le tienes una fe ciega al doctor, le obedeces todo lo que te dice que tomes, cosa que muchos cristianos no hacemos con Dios. Obedecemos lo que nos conviene de la palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, contestaron los sinceros. Mire, ahora va a haber más sinceros. ¿Sí o no? Ya están saliendo más. ¿Sabe por qué? Porque es cierto. Obedecemos lo que nos conviene, lo que me gusta. Lo que no me gusta, busco argumentos para no hacerlo. Pero así es. Y decimos, le digo, y eso se da mucho con los médicos. De que el médico te dice, no hombre, yo le tengo una fe ciega. Y va. Y mire, un día pasó un caso, antes o sea, yo conocí a mi esposa, ¿verdad? Era muy amigo de su hermano, muy amigo, y somos como hermanos. Mi cuñado, el mayor el de mis cuñados, somos como hermanos, él y yo, llevamos una muy buena relación. Entonces, pues tan bien nos la llevamos que cuando él entró a estudiar medicina, mi suegro era médico, entonces mi cuñado entró a estudiar medicina y pues nos la llevaba también, que yo también me metí a estudiar medicina, ¿no? Entonces tenían aquí abajo, estaba un hospital que era de mi suegro y ahí nos veníamos el fin de semana a hacer la guardia y estábamos ahí y pues veíamos de todo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que un día llegó una persona, mire, la trajeron hasta en ambulancia y la bajaron, ¿verdad?, en camilla. Y entonces entró al hospital con una gritería, ¡ay! Y pues nosotros bien asustados, ¿verdad? Y le dijimos al doctor de guardia, nosotros apenas estábamos en el primer semestre de medicina. Entonces fuimos con el doctor de guardia y le dijimos, doctor, ahí está una señora que trae un dolor impresionante. Y dice el doctor, ya la vi, ya sé quién es. Y luego no salía el doctor y la señora gritando, ¡ay! Y nosotros le decíamos, oye doctor, ¿qué onda? La señora se está muriendo. Y él nos dijo, déjenme a mí hacer mi trabajo. Yo sé cómo hago mi trabajo. Ustedes hagan lo que están haciendo, yo sé. Pero oye, pero ve los gritos que tiene. Ustedes déjenme a mí. Bueno, y entonces ya sale el doctor después de un rato y le dice a la enfermera, dice, ponle una inyección de agua bidestilada. Y nosotros nos quedamos viendo, ¿verdad? El agua bidestilada es agua, con la que todo el polvito de las inyecciones, ¿verdad? Le inyectan el agua y con eso se hace la fórmula, ¿verdad? De ahí. Pero el agua, es un agua bidestilada, así como un poquito de suero. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ponle una inyección de agua bidestilada. Y entonces ya va la enfermera y le dice, la enfermera no replicó porque ella ya la conocía también. Entonces cuando van al consultorio y le pone el agua bidestilada y sale la señora, ay doctor, si no fuera por usted yo no sé qué haría usted, de verdad. No, usted está para que lo canonicen. Usted es un santo, doctor, de verdad. Yo no sé qué hace, pero tan atinado, doctor, para las cosas. Y yo me acuerdo que en esa ocasión yo escuché esa palabra. La señora le decía, doctor, yo le tengo a usted una fe ciega. Y el doctor,
se nos quedaba viendo a mi cuñado y a mí, dice, no, está bien, qué bueno, está bien, que le vaya bien. Y doctor, ¿cuánto va a ser? Cóbrenle tanto por la inyección, ¿verdad? Y la consulta más la inyección y todo eso. Y la esposa, la señora decía, ay doctor, hasta barato se me hace cada vez que vengo con usted. Y entonces después el doctor nos dice, ¿sabes qué? No tiene nada. No tiene nada. Eso es lo que se llama hipocondriaca. No tiene nada, no tiene nada. Lo que le estoy poniendo es una inyección de agua bidestilada porque no tiene nada. Pero como ella me tiene fe ciega, como dice ella, ni siquiera me pregunta qué es lo que le estoy poniendo. Dice, pero se va contenta. O sea, se cumple el propósito por el cual vino al hospital, se le quitó el dolor, como haya sido. Y sabe, es cierto, y así es mucha gente. Le tenemos fe ciega a muchas cosas. Y no preguntamos, no andamos investigando, no andamos haciendo nada. Pero sin embargo, con Dios, que deberíamos de obedecerle de verdad, con fe, no lo hacemos. Lo cuestionamos mucho. Lo cuestionamos mucho. Cuando Dios nos habla y nos dice, haz esto. Y más cuando se trata de la obediencia. Cuando Dios te habla y te dice, cambia. Deja ese carácter horrible que tienes, ya. Quítate lo neurótico, quítate lo amargada, quítate lo rencorosa, quítate esto, quítate. Y no lo haces. Pero si vas con el doctor y le tienes fe ciega, y a Dios no le obedeces ni en lo más mínimo, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? Verso 4 del Salmo 46, acompáñenme por favor. Ya vimos la fe del salmista, y él tenía una fe pura y vemos una fe aplicada. Vamos a ver la confianza del salmista, verso 4, 46, 4. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, mire, cuando entramos en el área emocional es muy fácil desmoronarnos emocionalmente. Con una facilidad nos desmoronamos emocionalmente. Simplemente te cambian las cosas, ¿verdad? Te cambia la jugada y ya emocionalmente se te acabó el encanto, lo contento y todo, porque las cosas no se salieron conforme tú las tenías planeadas, ¿verdad? Y emocionalmente te desmoronaste. Ahora bien, yo le pregunto, ¿de dónde viene la estabilidad emocional y espiritual para enfrentar los momentos de crisis en nuestra vida? Le repito, ¿de dónde viene la estabilidad emocional y espiritual para enfrentar los momentos de crisis en nuestra vida? ¿Sabe de dónde? De nuestra confianza en Dios. Y esa confianza es el resultado de la aplicación de nuestra fe a las circunstancias que nos rodean. Ahora en el mes de enero tuvimos aquí los pastores. Entonces estaban varios pastores hospedados aquí en un hotel por López Mateos, ¿verdad? Y yo fui en la mañana a llevar una doctora que les iba a hacer el examen, el test para regresar a Estados Unidos. Entonces ya no habíamos quedado de acuerdo y estaban muy animados los pastores, ¿verdad? Como en esta ocasión no tuvimos una comida con todo, entonces nos habíamos puesto de acuerdo, pero con meses atrás, de que íbamos a ir a comer a Chapala. Y pues
Y pues ya todos estaban bien animados. La doctora, llegué yo con la doctora a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y le hicieron el examen, todos salieron negativos, ¿verdad? No, ya le dijo la doctora, está bien, denme sus correos, les mando sus exámenes por correo para ver la hora en que salen sus vuelos y tal. Entonces todo el mundo, pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero entonces pasó algo. Pasó, por ejemplo, uno de ellos me dijo, oye, fíjate que yo ando mal de un oído. ¿Crees que me puedas ayudar con un doctor? Sí, le digo, ahorita le hablo a un doctor. Y le hablé a un doctor y le dio la cita, ¿verdad? Y luego mi esposa se sentía mal y no pudo ir. Luego la esposa del pastor Memo también. Y empecé a ver ciertas circunstancias. Entonces yo hablé con los pastores y les dije, ¿saben qué? Yo quiero decirles algo. Yo no tengo el sentir. Cuando yo era el organizador, yo era el que había organizado todo el rollo, ¿verdad? Y les había platicado, no, que está bien bonito el lugar a donde vamos a ir, y es la montaña, y se ve bien bonito el lago, y la comida está rica, y todo eso. O sea, yo era el que los había alborotado ahí, al gallinero. Todos los había alborotado. Y entonces yo salgo con ese rollo y le digo, yo empecé, de verdad, empecé a tener un sentir. Y digo, ¿sabes qué? No tengo el sentir de que vayamos a Chapala. Y me gustaría que oráramos mejor, que no vaya a ser mi emoción lo que estoy diciendo. Y entonces oramos, ahí estaban los pastores y las esposas, ¿verdad? Empezamos a orar, y cuando terminamos de orar, el pastor Fleming me dice, ¿sabes qué? Yo respaldo el sentir que tú tienes, porque yo también, ahorita, yo ya no voy a Chapala. Y otro de los pastores dijo, no, pues ¿sabes qué? No, nos quedamos. Y empezaron ahí, no, ¿sabes qué? Nos quedamos a gusto, no, órale, hay que buscar qué hacemos aquí algo. Pero ¿sabe qué? Yo vi la reacción de todos y de una manera bien padre. O sea, ninguno dijo, no, qué mala onda, que no pudimos, ay, ¿por qué no esto? Ay, ¿cómo no se nos echó a perder esto? No. Todos dijeron, no, adelante, mano, nos quedamos contentos, vamos buscando qué hacemos aquí, dónde vamos a comer ahora al mediodía, y mejor nos sentamos aquí en el hotel y nos quedamos a platicar. Pero yo vi la reacción, y sabe, no, la reacción no era porque ellos me tenían confianza a mí de que yo les había dicho eso, no, todos los que estábamos ahí, nuestra confianza estaba en Dios. Que fuimos guiados por Dios, que era Dios el que estaba poniendo este sentir en nosotros, y pues aceptamos. Cuando esto le digo, teníamos 3 meses atrás planeándolo, y llegó el momento en que lo que queríamos hacer y se cayó el plan. Pero la actitud de todos fue bien. Nos fuimos a comer a una plaza, ¿verdad? Ahí a un lugar en una plaza, pasamos toda la tarde juntos tomando café, caminando en la plaza, y ¿sabe? Yo veía a todos contentos. Pero había otro grupo de pastores, ¿verdad? Que estaban en el hotel, pero se habían puesto de acuerdo con otra persona, y ellos sí se fueron a Chapala. Pues déjeme decirle que de varios de esos pastores que se fueron a Chapala, eso fue el viernes, el sábado tenían el vuelo para regresar a Estados Unidos, a Arizona, a Utah, diferentes lugares. Bueno, regresaron a sus lugares de origen, y el domingo, un día después de que llegaron, el domingo comenzaron con síntomas del COVID, se contagiaron. Y me dijeron, oye, Toño, ¿qué crees, man? Ya viste que la doctora nos hizo el test así, dice, ¿y qué crees? El domingo empezamos, o el lunes empezamos con síntomas. Dice, pero ¿sabes qué? Creo que fue en Chapala, porque ahí anduvimos entre toda la gente, nos subimos a las lanchas, anduvimos por todos lados, y yo creo que ahí agarramos el virus. ¿Saben? Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para ver cómo vamos a reaccionar. Son como quiz que le dicen a los niños, ¿verdad? Cuando llega al salón y el maestro le dice, va a haber un quiz, saca una hoja en blanco. A veces el Señor permite que pasemos por un quiz, por un examen rápido, para ver cómo está tu corazón, cómo está tu confianza.
Y es lo que es el salmista, ¿verdad? Él estaba confiado plenamente. Por eso le repito, ¿de dónde viene la estabilidad emocional y espiritual para enfrentar los momentos de crisis en nuestra vida? De nuestra confianza en Dios. Y esa confianza es el resultado de la aplicación de nuestra fe a las circunstancias que nos rodean. En su contexto de gran inseguridad y temor, la confianza del salmista le llevó a afirmar dos cosas. Una, el secreto de contentamiento, ahí en el verso 4. En el verso 4, ¿verdad? Ahí está, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, ¿verdad? Jerusalén estaba bajo amenaza y con ella el templo de Dios. Pero justamente en ese contexto el salmista dice que puede haber alegría. ¿Cómo? La ciudad de Dios tiene un río, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y sabe, esto era simbolizando algo, ¿verdad? Porque pues en Jerusalén no había ríos, y cuando se usa la palabra río se usa, es un río grande como el río Nilo o el río Éufrates, ¿verdad? Entonces el problema es que Jerusalén es una ciudad construida sobre los montes. Por ende, no puede haber un río pasando por la ciudad. Eso nos lleva a pensar que el salmista no estaba hablando de un río literal, sino de otra cosa. ¿Y sabe de qué estaba hablando? Del río del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Ezequiel 47, por favor. Ezequiel capítulo 47, si no alcanza a abrirlo, no se preocupe. Verso 1. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Verso 3. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Fíjese, que habla del río del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7, verso 37. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu, verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjese, entonces, es esta parte. Yo le pregunto, ¿tiene usted el gozo del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo está su vida en el gozo? ¿Sabe que el gozo es un distintivo del cristiano? La Biblia dice, el gozo del Señor es que, ¿nuestra qué? Nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo le pregunto, ¿cómo está en esa área en su vida? ¿En el gozo? ¿Se goza en el Señor? ¿Se goza por los tiempos que está pasando? ¿Se goza por la situación que está viviendo? ¿Cómo está su vida? Regrese al Salmo 46, por favor, para continuar. Verso 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. En tiempos difíciles fácilmente nos movemos.
¿Cuál es el secreto de la seguridad en esos momentos, en momentos como ese, no? Y ahí está la respuesta, ¿no? En el verso 5 y 6. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Sabe cuál es? La presencia de Dios. ¿Qué hace la presencia de Dios en medio de la ciudad? Le concede protección. Es por la presencia de Dios que la ciudad no será conmovida. Dios es el ancla de la ciudad, Él le da estabilidad. El resto del mundo puede tambalear, pero no la ciudad donde Dios está presente. El salmista veía la presencia de Dios y la ayuda de Dios. El salmista no tiene duda alguna, Dios brindará su ayuda a la ciudad, a su pueblo. Pero note algo que viene ahí, ¿verdad? Dice que la ayuda vendrá al clarear la mañana. En otras palabras, habrá un tiempo de noche durante el cual la ciudad de Dios, ¿verdad? No es ayudada, pero la fe tiene que sostener la ciudad durante la noche, sabiendo que en la mañana vendrá la ayuda divina. Y este tiempo que estamos viviendo, yo sé que al principio veíamos como oscuridad todo, no veíamos por dónde, la verdad. No veíamos al principio, hace 2 años, hoy estaba recordando, ¿verdad?, que hace 2 años cómo se terminó todo. Nos dijeron que no podíamos tener reuniones con ni una persona, y esto estaba oscuro, todo oscuro, ¿verdad? Y solamente el que estaba compartiendo, teníamos la luz de estas lámparas, pero todo estaba oscuro, y todo se veía oscuro, hablando en el sentido literal, ¿verdad? De no le veíamos por dónde una salida, o sea, la enfermedad cada día estaba más fuerte, ¿verdad? Hace 2 años, perdón, no el año pasado, hace 2 años, le veíamos todo bien y no le veíamos la salida por ningún lado, ¿verdad? Poco a poco el Señor fue así como clareando las cosas, ¿verdad? Que al rato, no, bueno, pues que esta medicina, no, que la vacuna, no, que aquí, no, que allá, y comenzamos a ver como lo estamos viendo ahora, ya comenzamos a ver la luz. Comenzamos a ver la luz, pero en todo momento el Señor nos ha ayudado, nos ha sostenido. El Señor no nos ha dejado, aún en medio de la pandemia nunca estuvimos solos. La mano de Dios siempre estuvo allí para ayudarnos. Siempre estuvo allí la mano de Dios extendida para ayudarnos en los momentos difíciles. Muchos de los que estamos aquí, le hago una pregunta: ¿cuántos de aquí se contagiaron de COVID? ¿Cuántos de aquí han sido contagiados? Y mire, vea la mano. O sea, no fuimos uno, fuimos varios los que estamos aquí, que fuimos contagiados, y aquí estamos. Y lo único que nos decían, pues toma, si te duele el cuerpo, toma paracetamol y tómate esto y a ver si funciona, porque nadie sabía qué era. Pero Dios sí sabía, y Dios tenía cuidado de nosotros en todo momento, y seguirá teniendo cuidado de nosotros, y seguirá guardando nuestra vida, y seguirá cada día extendiendo su mano para ayudarnos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar y a descansar en Él. Vaya conmigo, por favor, al Éxodo 14, versículo 19. Éxodo 14, verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, mire,
yo imagino que el pueblo de Israel, cuando estaban ahí con el mar al frente y luego atrás el ejército de los egipcios, pues imagínense lo que han de haber sentido, ¿no? O sea, cómo ellos estaban ahí, ¿verdad? En una situación de temor, de angustia, de incertidumbre, ¿qué iba a pasar todo eso? Pero sin embargo, Dios ya tenía el planeado y ya sabía Dios cuál iba a ser la salida, la verdad. ¿Y qué hizo, verdad? Dios les sabe por dónde iban a pasar. Pero vea lo que dice el verso 24. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, al clarear la mañana, ¿verdad? A lo mejor no pasaron una buena noche ahí pensando, ¿y por dónde vamos a pasar? Aquí está el mar, ¿y qué vamos a hacer? Pero dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Sabe? Ahí está. Dios nunca llega tarde. Regrese al Salmo 46 para terminar. Y yo le pregunto, ¿usted tiene esa seguridad en Dios? ¿De verdad? ¿Usted se siente seguro en Dios? ¿O cómo está? ¿En dónde está su seguridad? Dios está con nosotros. Dios es nuestro refugio. Debemos de tener esa seguridad en el Señor. Pero ya para terminar, mire, vea la exhortación del salmista ahí en el verso 8. Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Habiendo establecido su propia fe y expresado su confianza en Dios, el salmista ahora está en buenas condiciones para animar a otros y los exhorta a hacer dos cosas: a que miren lo que Dios ha hecho, y eso es algo que usted y yo tenemos que hacer, que tenemos que ver lo que Dios ha hecho en todo este tiempo, en toda nuestra vida, ¿verdad? Esto es tan importante hacer, tomar un tiempo para reflexionar y hacer memoria de lo que Dios ha hecho a través de los tiempos, a favor de su pueblo y a favor de nosotros. O sea, Dios ha hecho grandes maravillas. ¿Usted ha visto las maravillas de Dios? ¿Sí o no? No, con esa fe. Vamos a volver otra vez al mensaje, comenzar otra vez, ¿verdad? No, tenemos que tener la convicción. O sea, por eso tenemos a veces ahí como, no, pues sí, no, pues no. O sea, usted tiene que tener una convicción, la verdad, de lo que es Dios. Tiene que aprender a conocer a Dios en su vida, lo que Dios puede hacer por usted. Tiene que aprenderlo a conocer. Por eso tenemos que aprender realmente lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? A lo mejor tú todavía lo tienes ahí, ¿verdad? En una crucecita, ¿verdad? Ahí lo tienes todavía y no. Ese no es el Dios. Ese no es el Dios al que predicamos. Ese no es el Dios al que oramos, la verdad. El Dios que predicamos, al Dios que oramos, en el Dios que confiamos, el Dios que es nuestro refugio, ese es un Dios vivo. Ese es un Dios vivo. Si usted no cree que Dios es un Dios vivo, pues ahora entiendo en dónde está su fe. Pero tiene que creer. Y es lo que está haciendo el salmista. Está exhortando y dice, miren lo que Dios ha hecho. Miren, reflexiona y haz memoria de lo que Dios ha hecho a través de los tiempos a favor de su pueblo y aún a favor de tu vida. ¿De dónde te sacó el Señor? Nada más date cuenta. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te rescató el Señor? Y puedes ver las maravillas de Dios. Y la otra exhortación del salmista es: escucha lo que Dios dice.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, estate quieto y conoce quién es Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Estad quietos. La palabra no significa deja de hablar o guarda silencio, sino deja de actuar, deja de meter la mano en donde solamente Dios puede trabajar. Deja de ayudarle a Dios. Lo que Dios quiere de ti es tu obediencia, nada más. Estate quieto y conoce quién es Dios. En dificultades nuestra tendencia a veces es actuar. En medio de los problemas y dificultades nuestra tendencia a veces es actuar, a correr por aquí, a correr por allá, tratar de hacer algo por ayudarnos, pero la clave es simplemente estar quietos y esperar en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que tú conozcas a Dios, que estés quieto y que aprendas a esperar en Él. Cierra tus ojos y analiza esto que hemos hablado. Pero yo te digo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu gozo en el Señor? ¿Cómo está ¿en dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? Es tiempo de que reflexiones y veas lo que Dios ha hecho, tanto en tu vida como en la vida de los que te rodean, y aún en los tiempos lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas cosas Dios nos ha permitido ver, conocer, en donde hemos visto su mano? Es tiempo de creerle a Dios. Si tú estás en una situación donde estás pasando por un tiempo difícil, pero has estado metiendo tu mano, has estado tratando de ayudarle a Dios, yo te quiero decir que es el tiempo de estar quieto. Es el tiempo de decirle: Señor, perdóname porque yo te quiero decir cómo le hagas. Perdóname, Señor, porque yo he tratado de ayudarte, Señor, y he echado a perder más las cosas por mi falta de sabiduría. Pero hoy quiero, Señor, descansar en ti. Hoy quiero estar quieto y esperar en ti. Si tú quieres hacer ese compromiso con Dios, ponte de pie y dile: Señor, perdóname, ya no voy a meter la mano, Señor, donde sé que tú estás trabajando. Voy a estar quieto y voy a esperar en ti, Señor, y voy a conocerte más. Necesitamos conocer más a Dios, créanmelo. Por eso muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero hoy, en esta noche, haz el compromiso con Dios de conocerle más. Habla con Él y dile: Señor, quiero conocerte más. Cuando tú tengas esa relación, cuando tú tengas ese conocimiento de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios es en tu vida, créemelo que va a haber un cambio en tu manera de pensar. Es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy. Voy a estar quieto y a descansar en ti, Señor, y a conocerte más.